¿Qué entendemos por disyunción? Disyunción es un término que se comenzó a utilizar en las artes visuales gracias a los trabajos del gran historiador del arte europeo Erwin Panofsky, quien en sus trabajos sobre iconología del Renacimiento notó que ciertos valores de esa época se encontraban en, como el cristianismo, por ejemplo, que era una herencia de la época medieval, se encontraban presentes en el momento en que se retomaba el uso de ciertas formas artísticas del periodo helénico y del periodo romano, es decir, antes del cristianismo, como por ejemplo en el David de Miguel Ángel, que si bien era una escultura que cumplía con los cánones clásicos, al mismo tiempo también cumplía con las narrativas cristianas del momento. Al mismo tiempo, otras narrativas como el nacimiento de Venus de Botticelli, si bien se encontraban en aposentos privados, al mismo tiempo también tenían una cierta particularidad que consistía en que se insertaban en contextos cristianos donde se les daba otra interpretación muy diferente que la que posiblemente hubieran tenido durante el periodo helénico o romano. ¿Pero qué es disyunción? Disyunción es la diferencia que se da a través de un periodo histórico entre un significante y un significado, o en términos visuales, entre un icono y sus interpretaciones que se dan alrededor de él. ¿Por qué es importante este concepto desde las ciencias sociales? Porque podría ayudar a explicar, por ejemplo, lo que se da en ciertos conceptos o ciertas prácticas que se dan en sociedades indígenas y que generalmente se comparan directamente y sin mayor cuestionamiento con prácticas que se hacían en el pasado. Esto puede llegar a ser problemático porque puede condicionar interpretaciones y crear una idea, ya sea de una linealidad ininterrumpida de prácticas que no perdieron su significado a través del tiempo, o lo contrario, que las prácticas ya se perdieron totalmente. El concepto de disyunción nos puede ayudar en la praxis de las ciencias sociales a entender cómo se divide, cómo estos procesos, mejor dicho, cómo estos procesos se dan de una forma más compleja y no remiten solo a una lógica de progresivo abandono de prácticas o mantenimiento incólume de estas desde la época prehispánica, en el caso de Mesoamérica. Como dijimos, este concepto es muy poco utilizado en las ciencias sociales, por no decir que no es utilizado, pero en los estudios de iconografía en Mesoamérica también se encuentra bastante ausente, a excepción del trabajo que ha hecho la denominada escuela holandesa de estudios iconográficos, que ha trabajado particularmente los códices de la Mixteca y que ha establecido a su vez una relación con las comunidades de la Mixteca Alta de Oaxaca para la interpretación de estos códices. Sin embargo, el problema con esas interpretaciones es que muchas veces, a pesar de que se usa el concepto de disyunción en las disquisiciones teóricas de estos investigadores, como por ejemplo los trabajos de Michael Ogdick, en la práctica muchas veces se deja de lado el uso serio de este concepto al, por ejemplo, admitir ciertas interpretaciones actuales de iconos prehispánicos, media vez esto satisfaga ciertas agendas políticas de las comunidades indígenas. Esto no quiere decir que las reivindicaciones indígenas estén mal, sino más bien que el concepto de disyunción permitiría analizar estas interpretaciones que se hacen desde un ojo crítico y a través de un diálogo, por ejemplo, explicarle a las mismas comunidades cómo sus interpretaciones sobre determinadas prácticas o sobre determinadas representaciones no son las mismas que tenían sus antepasados prehispánicos, o en caso contrario, que sí sean las mismas o más o menos las mismas. El problema finalmente con el concepto de disyunción es que muchas veces deja de lado el hecho de que sí pueden haber continuidades históricas que son muy evidentes en el área mesoamericana y que y que posiblemente podrían pasarse por alto al hacer un uso excesivo y acrítico del concepto de disyunción.
Este concepto sirve mucho para analizar críticamente las fuentes, tanto del pasado como del presente, y ver transformaciones y permanencias, y no debe tomarse solo como una forma de discriminar que hay y que ya no hay en las comunidades indígenas contemporáneas. Creo que ese sería el aporte principal del concepto de disyunción. Muchas gracias.